empecemos la clase. A ver, ya somos 5 personas. Entonces, ahí se van los 3 que hacen falta eh, llegando. Bueno, chicos, hoy creo que vamos a terminar la materia de teoría del curso. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Me avisan cuando ya la están viendo. Perfecto. Entonces hoy los temas que ya nos quedan en el curso por ver es ver el análisis global y local, que esto es parte de las operaciones que se hacen sobre las consultas de manera automática donde el usuario no interviene. Y luego pasaríamos a lo que son los algoritmos de búsqueda secuencial de texto sobre texto. Entonces, en cualquier momento, si necesitan preguntar algo, con toda confianza, ¿verdad? Me interrumpen. Entonces, habíamos visto en la clase del viernes que se deben de hacer operaciones sobre consultas para tratar de llegar al conjunto ideal, que es lo que realmente el usuario anda buscando con su necesidad de información. Y para eso existen 3 técnicas. Una de ellas era de la retroalimentación por relevancia, que fue la que estuvimos viendo el viernes, en la que el usuario forma parte de la realización de este algoritmo, en donde al resultado de la consulta realizada, ellos evalúan qué documentos fueron relevantes y de acuerdo a ese análisis, el sistema vuelve a recalcular y a mostrarle otro conjunto. Si el usuario sigue retroalimentando al sistema, podemos llegar a encontrar el conjunto ideal. Y basado en eso, tienen la tarea que deben de entregar el 2 de junio, creo, si no ahora lo verificamos. Ahora, otras 2 técnicas que se utilizan para las operaciones sobre las consultas es el análisis global y el análisis local. En estas, el usuario no interviene en lo más mínimo y se hace, por ejemplo, el análisis global mediante tesauros y el análisis local mediante técnicas de agrupamiento, que es a lo que va más que todo enfocado. Entonces, ¿qué es el análisis global? Recordemos que en el análisis global se utiliza toda la colección, ¿ok? Por eso se llama global, porque utilizamos todo el conjunto de documentos que tenemos, nuestra colección. Y la idea es que de acuerdo a lo que tenemos en nuestra colección, realizar ciertos algoritmos para determinar qué términos pueden estar más cercanos a los términos que utilizó el usuario en la consulta para mejorarle dicha consulta. Y eso se hace mediante tesauros. ¿Ok? Entonces, la idea de este tipo, de cómo vamos a expandir la consulta, es considerar todos los conjuntos de la colección basados en eso, en la cercanía de otros términos que podemos agregar a dicha consulta. Y eso se va a basar en la similaridad entre conceptos o en estadísticas de aparición de los términos que representan dichos conceptos. Entonces hay 2 enfoques. La expansión basada en un tesauro de similitud y la expansión basada en un tesauro estadístico. La de los tesauros de similitud, realmente aquí vamos a aplicar todo lo que conocemos de el modelo vectorial, ¿okay? Utilizando la distancia de coseno. Esto es, más que todo de la similitud, es ver las relaciones existentes de términos a término. Aquí lo que vamos a estar realizando es como una distancia coseno de términos y no de documentos. Y vamos a ver cómo se establece esa similitud. Esa similitud no significa correlación, ¿ok? No significa que los términos van a estar correlacionados, sino que van a ser similares. Esa similitud se trata de basar los términos más que todo como conceptos. Entonces tenemos un espacio de conceptos en vez de un espacio de términos. Y un conjunto de términos que son similares van a ser un determinado concepto. Entonces,
Aquí, como les dije, en cómo vamos a usar más que todo lo del álgebra vectorial, los términos van a asumir el rol de documentos. Y los documentos más que todo son elementos de indexación. Entonces, vean acá las fórmulas. Son sumamente parecidas a lo que nosotros trabajamos en el modelo vectorial, ¿verdad? Para ver la distancia entre los vectores de documentos. Aquí estamos sacando distancias un poco más de términos. Como lo podemos saber, aquí tenemos el término T que se encuentra en el documento J. Y entonces vamos a estar trabajando de esa manera. Más que todo para que tengan esa idea de cómo hacemos la definición y la similitud entre ellos. Ahora, ahí están todas las fórmulas y las etapas. El tesauro estadístico se trata un poco de agrupar términos correlacionados. Aquí sí vamos a hablar de correlación de términos, de acuerdo a la colección que tenemos. ¿Ok? Esos términos correlacionados son los que utilizamos para expandir la consulta original dada por el usuario y crear una nueva consulta para darle un conjunto mejor de solución al usuario. Para que esto sea efectivo, tienen que haber términos que sean altamente discriminantes, o sea, que sean poco frecuentes. Pero sin embargo, a veces es difícil encontrarlos. Entonces aquí sí vamos a hacer como clustering, vamos a agrupar por clases, o sea, vamos a hacer clustering de términos en vez de clustering de documentos. ¿Okay? Entonces, la estrategia que más se utiliza en lo que es un tesauro estadístico es utilizando el algoritmo de clustering HAC, ¿okay? De enlace completo, por la robustez que tiene este algoritmo como tal. Entonces la idea es hacer clúster de términos, bueno, de conceptos, ¿verdad? En donde vamos a tener conceptos correlacionados. Y también se utiliza la función coseno para ya la similaridad, ¿okay? Para la similaridad para definir los clústeres. Entonces esos son como los pasitos que uno haría para hacer el algoritmo de un tesauro estadístico. Fórmulas. Ahora, visto el análisis local, en el análisis local vamos a utilizar el conjunto devuelto de la consulta original dada por el usuario. ¿Ok? Entonces, es el conjunto de documentos recuperados el cual vamos a utilizar para hacer este análisis local. Aquí la idea en el análisis local es, de acuerdo a estos documentos recuperados, realizar clusters basados en la correlación de términos. ¿Okay? Eso es lo que vamos a estar trabajando dentro de lo que es el análisis local. Entonces, vamos a utilizar esa correlación y esos clústeres formados para expandir las consultas, añadiendo los términos que estén correlacionados que pertenezcan a estos documentos que se recuperaron. Entonces, la idea es tener un conjunto más grande de objetos que están relevantes de forma automática. La idea de acá entonces es identificar sinónimos, variaciones terminales, términos que estén cercanos en lo que se refiere a distancia, ¿verdad? Tanto a distancia dentro del texto, ¿verdad? ¿Qué tan cerca estoy yo de él? Porque no es lo mismo que esté a la par o a dos palabras que esté desde uno desde el inicio y otro al final. Entonces se basan en esas características como para hacer este agrupamiento de términos y buscar esa correlación. Entonces, de acuerdo a eso, los documentos que fueron recuperados se analizan, son examinados para determinar esos términos que están correlacionados a los términos que el usuario puso en la consulta original para expandir dicha consulta y volver a realizar de nuevo la consulta para recuperarle un nuevo conjunto. Esto se hace absolutamente sin el apoyo del usuario, lo que sí se hace en retroalimentación por relevancia. Hay aquí la diferencia de y retroalimentación por relevancia.
Hay dos enfoques claros, lo que es el agrupamiento local y el análisis de contexto local. En el agrupamiento local podemos encontrar por agrupamiento de asociación, el agrupamiento métrico y el agrupamiento escalar. Entonces, en el agrupamiento, en la técnica de agrupamiento local, vamos a buscar conjuntos no vacíos de palabras que son variaciones gramaticales entre ellos. Entonces, este es el... Ajá. Entonces vamos a, por ejemplo, a tener que el conjunto VS, en donde se pertenece a computador, computadores, computacional, computación, ¿verdad? Entonces ese realmente representa computa, que es como el prefijo común de ellos. Vean que en este tipo de agrupamiento, en esto que estamos viendo de acá, de esta definición, estamos utilizando las técnicas de lematización, ¿ok? Aquí se introduce un poco eso, como también la lematización funciona en otro aspecto. Entonces, para una consulta dada, vamos a tener un conjunto de, que es los documentos que fueron recuperados. A esos son los documentos locales, así se le llama ese conjunto. Al conjunto V, que son todas las palabras distintas en los documentos locales, que es el vocabulario de esos documentos locales. Y el conjunto de todos los prefijos comunes que vamos a llamar S. ¿Okay? Entonces, basados en esta característica general de lo que es el agrupamiento local, vamos a hacer el de asociación. Entonces, aquí, va a estar basado, ¿cómo vamos a hacer este agrupamiento? A través de la concurrencia de raíces o términos dentro de los documentos. Si dos raíces concurren frecuentemente en los documentos, entonces vamos a decir que hay una asociación de sinomía. ¿Okay? La idea es que prefijos comunes que frecuentemente concurren en los documentos tienen una asociación muy alta de sinomía. Entonces se basa en ese principio. Entonces la idea es hacer esa correlación, ¿verdad? De similitud, de que concurren en el mismo documento, o sea, ver esa correlación de raíces que van a ocurrir y hacer ese cálculo que está acá. Esta fórmula ya la habíamos visto en modelos de recuperación de información alternativos, en donde queremos ver la correlación de términos, no ver términos de forma independiente, sino la dependencia que existen entre ellos. Entonces, acá esto también es usado para la parte de hacer operaciones sobre consultas. El agrupamiento métrico, vean que en nivel general lo que se trata del agrupamiento aquí todavía no se ha visto que importa qué tan cercano estén los términos o no. En cambio, en el agrupamiento métrico eso sí lo toma en cuenta. Para él es más importante dos términos que están cercanos a que uno esté en el inicio y otro esté en el final. Entonces, no solo importa que estén correlacionados porque ocurren en el mismo documento, sino la distancia en la que están ocurriendo en el mismo documento. Entonces, ahí se va a definir esa correlación. No solamente que yo esté con alguien más en ese documento, sino también a qué distancia, cuál es esa función de distribución en la que yo aparezco. Entonces, estas son las fórmulas que se establecen para establecer esas distancias entre los documentos, ¿verdad? Obviamente, si las palabras están en distintos documentos, obviamente su distancia va a ser infinita, ¿verdad? Entonces, las fórmulas ya, esas cosas nos van a estar dando. En el agrupamiento escalar, para hallar esa sinomía entre los conjuntos de prefijos, ¿verdad? La idea es que si dos palabras que tienen vecindad similar tienen una relación también de sinomía. Es un poquito como organizar las correlaciones de estos términos, tanto con la correlación de UI con el vector U, como la correlación de VI en otro vector V, ¿verdad? Ver esa vecindad que existe entre V y U, que hay una correlación con ambas. Entonces,
esa vecindad o esa cuantificación se va a hacer mediante el coseno del ángulo entre esos vectores, de la vecindad que se establece. Entonces, eso es a lo que conlleva el escalar. Ahora, el análisis local, pero basado en el contexto local, es crear grupos de sustantivos. ¿Ok? Aquellos sustantivos que juntos conforman un concepto. ¿Ok? Hablamos de 2 sustantivos o 3 que son adyacentes y conforman la palabra concepto y ya no término. Y entonces, basados en esos conceptos que hemos identificado, una consulta se va a expandir de acuerdo a estos conceptos que conllevan a los términos que han puesto en la consulta original por el usuario. Y así es como se calcula la correlación. ¿Ok? Ay, perdón. Ay. Ya. Entonces, acá vamos a ver, en vez de considerar el documento para determinar la concurrencia, lo vamos a ver como una ventana, ¿verdad? De todos los documentos que tenemos recuperados para encontrar ese conjunto de conceptos que son necesarios para expandir la consulta. Y por eso se habla de contexto, de todo lo que lo rodea. Aquí las etapas son un poco recuperar, de acuerdo al análisis que se hace, los N mejores documentos de respuesta a una consulta. Esos documentos, son divididos en pasajes o ventanas de texto que son porciones de él. Para cada concepto que se tenga, dentro de los mejores evaluados pasajes, o sea, esas porciones que separamos en ventanas, se calcula la similaridad de la consulta con cada concepto en esa ventana. Y se utiliza igual el modelo vectorial TF y DF, esos 2 factores. Luego, los M mejores conceptos entonces son agregados a la consulta y para cada concepto que se le agrega se le asigna un peso. ¿Okay? Entonces, los conceptos de la consulta original pueden ser remarcados a duplicar su peso y se vuelve a recalcular este análisis. Estas son algunas de las fórmulas que se utilizan. Entonces, eso es lo que es el análisis de contexto local, que se basa un poco también viéndolo como una de las técnicas de buscar tesauros, por así decirlo, ¿verdad? O conjunto de términos que representan más que todo conceptos. ¿Alguna duda con este tema? ¿Cuál? Sí. Exacto. O sea, a ver, el usuario hace la consulta, ¿ok? Una vez que el usuario hace la consulta, si así se hace, se le va a tener un conjunto recuperado de documentos de acuerdo a esa consulta original. Antes de mostrársela al usuario, en el análisis local como en global, se hacen las técnicas de acuerdo al algoritmo que se esté utilizando y se hace esa nueva reestructuración, esa reconsulta para mejorar el conjunto ideal. Y eso es lo que se le muestra al usuario. Exactamente. Sí. Sí, sí, sí. Ok. No.
Exactamente, porque no sabes la opinión de él. Con mucho gusto. Ok, ahora, este tema me encanta. Los algoritmos de búsqueda secuencial de texto, que es búsqueda de texto sobre texto. Bueno, esta es la agenda. Se da porque los datos, bueno, uno puede presentarlos en diversos formatos. Puede ser video, puede ser audio, pero lo que más abunda y la información que uno más encuentra en el web es texto. Es más, los mismos videos a veces se les hacen el script, ¿verdad? Que es más si uno le quiere poner subtitulado para que la gente entienda o lo que alguien que no escucha pueda leerlo. A los mismos audios también se les aplica esta transcripción. Entonces, uno mucha de la información, aunque esté en diversos formatos, puede encontrar la mayoría en forma textual. Entonces, debido a que hay mucho texto, mucha información textual, podemos tener, información, bueno, millones de millones de millones de millones de millones de, de información, y gran cantidad de datos, ¿verdad? Por ejemplo, en uno de estos algoritmos son muy utilizados es en la biología molecular, dado que las moléculas biológicas se pueden aproximar como secuencias de nucleóticos o de aminoácidos. Y entonces eso se puede, de hecho, estos algoritmos son muy utilizados en este campo. Entonces, tenemos una cantidad súper considerable de datos que tienden a duplicarse cada 18 meses. Eso es una tasa que se ha estimado. Por lo tanto, los algoritmos que utilicemos para hacer búsqueda textual deben de ser muy eficientes, incluido obviamente la velocidad y la capacidad de almacenamiento. Entonces, estos algoritmos de búsqueda secuencial de texto nos ayudan a encontrar una o más, generalmente, ocurrencias de una secuencia, o sea, de un patrón dentro de un texto. Entonces, esos son dos términos que vamos a hablar. El texto, que es la información que yo tengo, y el patrón, que es lo que yo ando buscando para encontrar en ese texto. Entonces, los algoritmos más comunes se dividen en tres partes. Los de fuerza bruta, que son los algoritmos en computación, lo sabemos, lo que primero se le ocurre a uno, que casi siempre es lo más tedioso, pero lo más simple y fácil, porque la primera ocurrencia de lo que a unos en el momento se le ocurre para solucionar un problema. Y luego tenemos dos familias, las familias de algoritmos de corrimiento y las familias de algoritmos de Boyer-Moore. Las familias de algoritmos de corrimiento permiten el análisis o la búsqueda en forma paralela. Eso significa que yo puedo encontrar con una sola pasada varias ocurrencias de un patrón. ¿Ok? Y es una máquina de estados. Ustedes que llevaron autómatas. Acá funciona eso, lo de los autómatas. Las familias de algoritmos de Boyer-Moore, de estos dos computólogos, no analizan todos los caracteres. Ellos más bien lo que tratan es de ver qué pueden saltar para no tener que ir carácter por carácter, que eso es lo que se hace en la fuerza bruta. Entonces, va a procesar el patrón, va a haber un procesamiento del patrón para buscar calcular saltos, para que estos saltos se den y la búsqueda sea más eficiente. Entonces, todos los algoritmos que vamos a exponer acá, vamos a tener un patrón determinado a buscar en un texto X. ¿Okay? El patrón lo vamos a denotar por X, donde X es un vector que es la cantidad de caracteres que tiene desde 0 hasta la M, que es el -1, donde M es la longitud de dicho patrón. Y el texto lo vamos a denotar por Y, donde Y es igual a un vector que va desde 0 hasta N-1, siendo N el tamaño del texto. Obviamente se supone que el texto tiene que ser mayor que el patrón. Ambas los vamos a tener en un sistema finito de caracteres que vamos a llamar alfabeto, que se denota por este símbolo, ¿ok? La sumatoria, que tiene un tamaño igual a zeta. Entonces,
Para cada algoritmo que les voy a enseñar, que son fuerza bruta, el algoritmo de corrimiento Cheat-Off y la familia Boyer-Moore, que es Boyer-Moore-Hochschild, que es una extensión del Boyer-Moore, y una variante. Les voy a decir como características principales, una breve descripción, el código en C, y con este patrón, que es una cadena de aminoácidos, y este texto, les voy a mostrar el algoritmo corriendo. ¿Ok? Entonces, vamos con el algoritmo que a uno se le ocurre de primero, el algoritmo de fuerza bruta. Acá no se hace procesamiento del patrón, el espacio que requiere es constante, siempre va a realizar saltos de un carácter cada vez y va a ir de izquierda a derecha. Y la búsqueda del patrón la hace en un tiempo O de M por N, donde recordemos que es el tamaño del patrón multiplicado por el tamaño del texto. Y la cantidad de comparaciones que hace es 2 por N. ¿Ok? Entonces, que es el tamaño del texto. No requiere ningún procesamiento previo, entonces nada más nos dan el patrón y el texto y comenzamos a hacer la búsqueda. ¿Qué se hace? Vamos a poner alineados en la posición 0 el patrón y el texto y vamos a ir comparando. Si ese carácter 0 es igual, pues perfecto, seguimos a comparar el segundo carácter de ambos. Si no es igual, se salta. ¿Ok? Entonces voy a enseñarles el código. El código de fuerza bruta es este que está acá. Vean que es una función muy simple. ¿Ok? Es hacer un for dentro de for y ir ahí comparando, ¿verdad? Viendo a ver si hay o no. Y lo vamos a ver corriendo. Esto está aquí. Voy a fuerza bruta. Acá. Ok. Entonces va así. La longitud del texto es 24 y el patrón es 8. ¿Ok? Que son aquellos dos que teníamos. El texto, acá lo tenemos el texto y tenemos el patrón. Entonces, lo que hacemos es alinear el texto con el patrón, comenzando en la posición 0 de ambos. Entonces decimos, ok, G y G, son iguales. Entonces voy a comparar el siguiente. C y C, son iguales. Entonces sigo comparando la siguiente posición de ambos. Es A y A. Perfecto. Entonces sigo. T y G son diferentes. Salto. Entonces se salta solo un espacio. Entonces ahora se va a alinear la posición del texto 1 con la posición 0 del patrón. Y comparamos. Son diferentes. Entonces debo de saltar. Son diferentes. Entonces también debo de saltar. Y así vamos a continuar hasta que volvemos a encontrar el patrón, una coincidencia entre el primer carácter del patrón y el carácter en el que estoy en el texto que me han llevado los saltos. Entonces, aquí son iguales. Vamos a comparar el siguiente carácter de ambos. Es igual, sigo comparando ambos caracteres de ambos. Es igual, sigo comparando. 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 Perfecto. Ya completé el patrón y tengo una absoluta coincidencia en este texto. Entonces ya marco que aquí hay una coincidencia. Salto, solo uno, como siempre, porque los saltos solamente es de un carácter para seguir buscando coincidencias del patrón. Este es diferente, por lo tanto tengo que saltar. Es diferente, tengo que saltar. Es igual, sigo comparando el siguiente carácter. Son diferentes, salto uno. Vengo y comparo. Son diferentes, tengo que saltar. Son iguales, sigo comparando la siguiente posición. Ahí son diferentes, entonces salto 1. Son diferentes, salto 1. Son iguales, perfecto, sigo comparando el siguiente carácter. Aquí son diferentes, salto 1. Y aquí son diferentes, salto. Son diferentes, salto. Son diferentes, salto. Son diferentes, salto. Pero ya se me acabó el texto, entonces ya no tiene sentido que siga saltando, por lo tanto el algoritmo termina.
¿ok? Entonces, este es el algoritmo de fuerza bruta. ¿Queda claro, chicos? Perfecto. Ok, nos volvemos a la presentación. Ahí en la presentación ustedes bajan, yo tengo todo eso en un zip para que lo vean así. Ahora, vamos con el algoritmo de Shift-OR. No sé si en algún momento de algún curso de la carrera han visto alguno de estos algoritmos. Creo que sí, pero segura sí, de 100% no lo estoy, pero por aquello. El algoritmo Shift-OR es de la familia de los algoritmos de corrimiento. Este hace búsquedas en paralelo, o sea, en una misma pasada puede estar, trabaja en paralelo porque es una máquina de estados y nos permite encontrar varias ocurrencias en un menor tiempo. Aquí se debe de hacer un procesamiento del patrón. Él necesita m más del alfabeto y del patrón en espacio y en tiempo. ¿Okay? Esto es más que todo por el procesamiento que se hace. Va a hacer corrimientos de un carácter hacia la izquierda. Este corrimiento es como un salto. ¿Okay? Que es lo que está acá. Se va a correr un carácter hacia la derecha. Y la búsqueda la realiza en ODN, lo que sea el tamaño del texto. ¿Okay? Esa es la búsqueda que él hace. Ahora, él va a trabajar con un conjunto de caracteres. Ese va a ser su alfabeto. Y va a utilizar la máquina de estados. El alfabeto van a ser todos los caracteres diferentes que tenga del texto, ¿ok? Y del patrón. O sea, incluye tanto el texto como patrón para crear este alfabeto. Entonces se van a hacer estados que van a comparar las diferentes partes del patrón con diferentes partes del texto, en donde vamos a tener dos operaciones. Un corrimiento, que por eso se llama shift, que es pasar de un estado a otro, y una operación lógica OR para calcular el siguiente estado, de ahí su nombre. El estado inicial con el que empieza este sistema de esta máquina de estados va a ser de unos. ¿Y cuántos unos? Pues eso depende de la longitud del patrón. Si el patrón tiene 8 espacios, van a ser 8 unos. Entonces, el primer paso es hacer el procesamiento del patrón. Lo que se hace primero es invertir el patrón. Y luego se indica las apariciones de cada carácter de acuerdo al alfabeto que yo creé. Si el alfabeto que estoy evaluando es igual a la letra que estoy evaluando del patrón, se pone un 0. Si son diferentes, se pone un 1. ¿Okay? Aquellos caracteres que no se encuentren en el alfabeto siempre van a tener puros, un vector de puros unos. Para la búsqueda, entonces se toma el estado actual y se le hace corrimiento a la izquierda de un bit. Y se le aplica la operación OR con el patrón correspondiente al carácter actual. Si se corre un carácter hacia la derecha, si no hay ocurrencia, pero si se da una ocurrencia total, o sea, se comenzó a ver que sí hay una ocurrencia completa del patrón. Entonces, el código en C del Shift-OR es este que tenemos acá. Este es para preprocesar el patrón, hacer esa matriz del alfabeto que tenemos con respecto al patrón, de ponerles unos y ceros, que ahorita cuando vean el algoritmo les va a quedar más claro, y ya el algoritmo en sí, que es con el procesamiento estar haciendo esa máquina de estados. Ahora, antes de pasar al algoritmo, como hicimos el de fuerza bruta, voy a hacerles el procesamiento. Entonces, de acuerdo al texto, que este es nuestro patrón, y teníamos el texto, que lo tengo, el texto era, voy a ponerlo porque, voy a ver, poner aquí, así lo tengo. Este era mi texto, ¿lo ven? Entonces, vean que aquí están las letras G, C, A y T. Y esas son las 4 letras que están en el texto. ¿Qué tengo en mi patrón? En mi patrón las letras diferentes que tengo son G, C y A. Ah, ok, entonces sí son las 4 que tenía ya del texto, porque está la G, está la C y está la A y la T que también viene del texto. Entonces aquí voy a poner una unión de todas las letras diferentes que existan tanto en el texto como en el patrón. Entonces voy a tener el alfabeto de la A, el alfabeto de la C, el alfabeto de la G y el alfabeto de la T.
Y la otra parte es que voy a agarrar mi patrón y lo voy a invertir. O sea, la primera va a ser la última letra y la última va a ser la primera. Entonces vean que aquí va a quedar G, A, G, A, G, A, C, G. Y ahora, basado en eso, voy a decir con A, pues no es G, entonces va un 1. Con A sí es un 0, con G es un 1, con A es un 0. Entonces voy a tener el S de A es este estado. El S de C es este otro estado, que el único 0 que tiene es aquí donde hay coincidencia con C. El S de G es este que está acá. Y el S de T, obviamente T no estaba en el patrón, van a ser puros unos. ¿Ok? Ahora, ya con este procesamiento nos vamos a ir al algoritmo. Ahora, mi estado actual, recuerde que se empieza con un conjunto de unos. Ese es mi estado actual. El primer estado, el estado inicial, perdón, con el que se inicia. Entonces, nos dice el algoritmo que lo que vamos a hacer es agarrar el estado que se tiene y le hacemos un corrimiento. Y aquí está el corrimiento hecho. Entonces es pasar todo hacia la izquierda y poner un 0. ¿Ok? Vean que el tamaño de estos vectores, por así decirlo, esta máquina de estados va a ser máximo 8, porque esa es la magnitud del patrón y solo vamos a trabajar con 8 campos. Entonces, hacemos ese corrimiento, que ese corrimiento significa eso, correr todo y agregar un 0 y entonces este se pierde, ¿verdad? Este 1 se va a perder. Y vengo y digo, ¿cuál es la letra que tengo aquí inicial? Es la G. ¿Cuál era la máquina de estados para G? Pues era esta. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0 y la pongo acá. ¿Ok? Y hago el OR. Entonces ustedes hacen la operación OR, que ustedes ya la conocen, y les va a quedar este estado. Este estado me está diciendo algo. Aquí hay una ocurrencia. Entonces me voy a la siguiente. Ese es el estado anterior. El estado anterior, tenemos esto de acá. Ahí no lo puedo señalar. Tenemos esto de acá. Y le hacemos corrimiento. Vean que acá está el corrimiento. ¿Ok? Agregamos este 0. Y la letra que sigue es una C. ¿Cuál era el estado de C? Era este que está acá. Lo pongo. Y vuelvo a hacer operación OR. ¿Ok? Seguimos. Ahora viene la A. Este era mi estado anterior. Vean que este es el estado actual que va a quedar. Le hago corrimiento y agarro el estado de la A, hago el OR y me va a quedar esto de acá. Entonces ahora seguimos. Vean que hasta aquí habíamos tenido coincidencias. Ahora viene la T. Y entonces lo que hacemos es que aquí vamos a hacer el corrimiento respectivo y ponemos la T, el estado de la T, que es puros unos. Cuando hacemos el OR de esto, todos estos nos quedó en 1. Vean que acá ya el sistema sabe que aquí no hay coincidencia. No sé, ¿quién me dice cómo se está viendo aquí que está viendo coincidencia del patrón en el texto? Que no lo estaba reflejando y que de pronto aquí se canceló. ¿Alguien lo nota? Exactamente. Véanlo acá. Aquí empezó el 0. Se fue corriendo, lo ven en el estado. Y aquí de pronto se hizo 1. Entonces aquí nos está diciendo el algoritmo con esta máquina de estados que cuando tengo solo de unos no hay coincidencia. En cambio, si el 0 se va corriendo, estamos teniendo coincidencia del patrón dentro del texto. Ahora venimos con la C y vean, la misma lógica. Hacemos el corrimiento de esto y agarramos el estado de la C y cuando hacemos el OR no tenemos coincidencia porque no hay un solo 0 ahí. Seguimos con la G y aquí ya nos están diciendo que está correspondiendo a este primer valor. Aquí hay una coincidencia. Aquí hay otra coincidencia. El 0 se está corriendo. Aquí la A hay otra coincidencia. Aquí hay otra. Hay otra. Vean cómo el 0 se va corriendo con la animación. Aquí hay
coincidencia absoluta. Y esto lo que quiero que vean. Vean que acá él ya está viendo que aquí viene otra posible coincidencia. Al tener este 0 aquí, estoy haciendo búsqueda paralela del vector, de este patrón. Entonces ya este 0 me indica que tal vez acá empiece otra coincidencia, si la hay. Entonces vamos a ver si ese 0 se mantiene. Ah, no, ya no se mantuvo, solo tuvimos la coincidencia anterior. Vamos a ver, aquí no hay coincidencia, no hay, tenemos puros unos cuando hacemos el corrimiento y el OR. Aquí se puede comenzar a dar una coincidencia porque tenemos un 0 presente, pero aquí ya no, aquí ya se perdió. Seguimos, pero aquí ya el algoritmo debe de ver que ya el texto y el patrón se va a fugar. Entonces es una mejora que se le puede hacer al algoritmo, que cuando ya el patrón se pasa un paso más allá y sobrepasa a lo que queda del texto, ya no debería de hacer más búsqueda, ¿no? El algoritmo como está sí sigue hasta el puro final. Entonces, si esto lo vemos, podemos ver aquí la máquina de estados y podemos ver que estos son los estados que se fueron pasando con todas las interacciones. Aquí teníamos una casi coincidencia, bueno, fueron 3, pero aquí sí tenemos una coincidencia total del patrón, véanla. Vean la diagonal de ceros. Entonces, esto en la máquina de estados le va a decir al algoritmo que en esta parte tenemos la ocurrencia del patrón. Aquí se quiso dar, pero no se llegó a completar. ¿Ok? Entonces, este es el algoritmo de Shift-OR. ¿Queda claro? Ok, bueno, entonces vamos con el algoritmo de Boyer-Moore-Hotspot. Esta es una simplificación. Ah, exacto, sí. Eso, exactamente, pero uno puede imprimir esa máquina de estados. Pero sí, las ideas de los algoritmos es que te dicen la cantidad de ocurrencias y las posiciones donde están esas ocurrencias. Okay. El algoritmo Boyer-Moore-Hotspot sale de la familia de Boyer-Moore, que son los dos que proponen este tipo de algoritmos, que ellos lo que garantizan es que se hagan saltos de más de un carácter. Esa es la idea, porque si hacemos saltos más grandes, en vez del de fuerza bruta, que es de 1 por 1, podríamos garantizar que la búsqueda se va a simplificar o va a ser en un menor tiempo. Entonces, Hotspot lo que hace es venir y simplificar un poco el algoritmo original de Boyer-Moore y por eso se llama Boyer-Moore-Hotspot, porque se basa en ellos dos, pero él aporta algo más. Es muy fácil de implementar, igual que en Shift-OR necesita un procesamiento del patrón, entonces necesita O en espacio, ¿verdad? De sigma, y O de M sigma en tiempo, por lo del procesamiento. Esos saltos, ¿cuántos saltos voy a hacer de acuerdo a lo que me estaba pasando en la búsqueda, en lo que yo encuentre? Eso se localiza en el procesamiento, o sea, esos saltos quedan determinados en el procesamiento, para eso se hace. Y se compara no de izquierda a derecha, como hemos hecho el Shift-OR y el de fuerza bruta, sino que va de derecha a izquierda. El último carácter del patrón con el que esté alineado con el texto. El tiempo de búsqueda es O de M de N y un número promedio de comparaciones, esta sí disminuye, ¿ok? En comparación a los otros. En lo que es el campo de este tipo de algoritmos de búsqueda de texto sobre texto, es considerado el mejor algoritmo, ¿ok? Por su simplicidad y los buenos resultados que muestra tanto en recurso y en velocidad. La idea es que el algoritmo va a escanear caracteres del patrón en el texto, pero iniciando con el último carácter, ¿ok?
En el caso de que haya una no ocurrencia o una ocurrencia total del patrón, se va a usar una función que ha sido preprocesada para saltar. Eso se le conoce en el algoritmo de Boyer-Moore como el salto del mal carácter. ¿Ok? Hay un carácter que es el que se está portando mal, por así decirlo, que es el que ocasiona el que no hubiera ocurrencia, o ya se terminó toda la ocurrencia total y entonces se debe de saltar, y entonces ese carácter que va a provocar el salto es el que me va a decir cuántos me tengo que correr. ¿Ok? Entonces, un poco, Boyer-Moore, aparte del mal carácter, utiliza otra manera de decidir lo del salto, pero entonces Hochschild, con muchas cosas que hizo y mejoró el cálculo del mal carácter, dijo que con solo eso era más que suficiente para calcular los saltos y que el algoritmo se vea con muy buen desempeño. Entonces, el salto del mal carácter más que todo consiste en igual de entender un alfabeto, ¿ok? Y comparar cada letra de ese alfabeto con la ocurrencia, con el carácter que está más a la derecha, o sea, con el último. Si cuando yo estoy comparando, a la hora de comparar, ese no ocurre, no son iguales, entonces la cantidad de espacios que debo de saltar me está diciendo esa distancia que está entre el carácter más a la derecha y el mal carácter, por así decirlo, que es el que está ocasionando la no coincidencia. Esta operación del mal carácter en alfabetos pequeños no es muy eficiente, pero cuando el alfabeto es bastante grande, esto puede ser súper útil, es sumamente eficiente. Entonces, al final el resultado es un algoritmo súper eficiente en la práctica. Entonces, el procesamiento, más que todo, como les dije, es poner nuestro patrón y ver los caracteres que tengo del alfabeto, cuál es la distancia con relación al último carácter de mi patrón. Entonces, en la búsqueda, vamos a alinear el patrón con el texto y vamos a comparar el último carácter del patrón con el carácter que esté alineado con el texto. Ahora, si se da una ocurrencia del patrón o no, vamos a determinar el salto. Entonces, si hay una no ocurrencia, al hacer la primera comparación, ¿verdad?, entre el patrón y el texto, cuando se compara por primera vez, se calcula el salto con el carácter del texto, porque el texto aquí es el que se está portando mal, no es el que no está colaborando, por así decirlo. En cambio, si hubo una no ocurrencia luego de una primera comparación en donde sí fue exitosa, o se termina encontrar el patrón completo, o sea, una ocurrencia total, el carácter que voy a utilizar o el que se está portando mal para decidir el salto es el del patrón. Es como para volver a alinear el patrón con un carácter que yo sé que va a funcionar, ¿ok?, del texto. Entonces, con la primera ocurrencia se utiliza para decidir el salto el carácter del texto. Es el que se porta mal. Pero después, en una segunda comparación, si no hay ocurrencia o una ocurrencia total, o sea, se completó el patrón en el texto, el que se decide para saltar es el carácter del patrón. Okay. Entonces, se los voy a mostrar, el Boyer-Moore. Voy a ir cerrando estos que está acá. Este es el preprocesamiento y este ya es el Boyer-Moore hecho. Entonces, vuelvo acá. Voy a cerrar este y cierro este. Pero antes voy para que vean el procesamiento. Entonces, este es mi patrón. Ahora, visto esto, voy a tener el patrón que está acá. Este es el patrón tal y cual. Y otro carácter. Esto es para no evaluar el texto. No voy a ir, o sea, voy a pensar que aquí va a haber todos los caracteres, cualquier otro carácter que aparezca en el texto que no esté en el patrón, va a corresponder a esto. Entonces,
La distancia la voy a comparar de todos los caracteres, tanto del alfabeto que saco de mi patrón como del texto, que todos los que no estén en el patrón van a ser otro, ¿ok? Y voy a comparar qué tan distante estoy con relación al último carácter de mi patrón. Entonces, obviamente el último no se compara. Es como enumerarlo desde la última posición, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y otro carácter va a ser 8. La distancia va a ser de 8. Entonces, el salto para cuando es A va a ser 1, que lo tengo acá. El salto con C va a ser 6, porque esa es la distancia que tiene C con respecto al último carácter de mi patrón. Y la de G va a ser 2. Y la de T, que es otro carácter que está en el texto, pero no está en el patrón, va a ser 8. ¿Okay? Entonces ahora ya con el procesamiento hecho, vamos a ir a ver el algoritmo. Entonces, ya tenemos acá la tabla de saltos. Entonces recuerden, acá no vamos de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Entonces agarramos el último carácter del patrón y lo comparamos con el respectivo que tengamos del texto. Y aquí decimos, A y G, aquí no hay ocurrencia, pero aquí el que se está portando mal es el texto. Entonces voy a calcular cuál es el salto que tengo que dar con A. Con A hay que hacer con 1. Entonces, vean que hace solamente un salto. ¿Para qué es eso? Vean que lo que hicimos acá fue alinear las A. Él sabe cuánto tiene que correrse en el patrón que tiene para estar alineando ese texto, lo que conoce del texto, con lo que sabe del patrón. ¿Ok? Esa es la idea del Boyer-Moore-Hotspot. Ahora, volvemos a comparar, empezar desde el último carácter del patrón con su correspondiente en el texto. Aquí hay coincidencia. Perfecto. Sigamos comparando. Ahora, en vez de seguir hacia acá, se salta a comparar desde la primera posición. Y entonces dice, qué mal, aquí no hay coincidencia. Pero aquí quien se está portando mal es mi patrón. ¿Cuánto tengo que saltar? 2, porque es la G. Entonces hago 2 saltos. Y vuelvo, vean que lo que hice otra vez fue tratar de alinear el texto, de lo que yo conozco del texto de acuerdo a estos saltos con mi patrón, lo que voy descubriendo. Aquí volvemos a alinear y comparamos la última posición y decimos, perfecto, aquí hay coincidencia. Entonces, me voy de nuevo a comparar la primera posición. Y aquí no hay coincidencia. Y aquí otra vez se está portando mal mi patrón. Entonces volvámoslo a alinear. ¿Cuánto tenemos que alinearlo? Es la G. La G tiene que hacer un salto de 2. Volvemos a saltar 2. Ahora aquí vemos, otra vez comparamos la última posición. Se comportó bien. Hay coincidencia. Seguimos comparando. Aquí también hay coincidencia. Aquí también. Perfecto. Seguimos con coincidencias. Perfecto. Encontré. Y la última letra que tengo es G. Entonces vuelvo a alinear. ¿Ok? La letra con la que terminé el patrón fue G. Entonces hago un salto de 2. Porque hay ocurrencia total. Entonces salto 2. ¿Y eso para qué es? Para saber que esta G de aquí, yo la alineo con esta G que está acá. ¿Ok? Entonces, ahora comparo la última. No hay coincidencia. Entonces aquí quien se está portando mal es el texto. Y tengo que correrme 1 para volver a alinearlo de acuerdo a lo que tengo yo conocimiento de mi patrón. Ya mira, aquí, como ya salté ese espacio, ahora vuelvo aquí y no hay coincidencia. Y aquí igual el texto es el más portado. Y como es una T, yo sé que tengo que dar un salto de 8, porque como T no está presente en el patrón, mejor que salte todo eso. Y vuelve a saltar y hace comparación, ve que coinciden. Y se va a la primera, pero aquí ya no hay coincidencia, pero ya no tengo que saltar debido a que ya mi texto no tiene más hacia allá que alcance para comparar el patrón. Por lo tanto, el algoritmo terminó. Y entonces hice una coincidencia completa.
Si aquí vemos, la cantidad de saltos se reducen enormemente. Y las comparaciones obviamente también se van a reducir, que podemos verlo en comparación a lo que hicimos en los anteriores. ¿Queda claro el Boyer-Moore? Hotspot. Ok. A mí me encantan estos algoritmos. Ahora, la variante, y esta la propuso mi compañero en el curso de recuperación de información en maestría cuando lo llevé con él, y que retomo, de hecho, en los créditos, en las referencias de esto está el nombre de él. Él lo tomó como parte de su proyecto de investigación y como parte para agregarlo al proyecto del curso. Entonces, él quiso encontrar una variante basados en estos dos algoritmos, el de Boyer-Moore-Hotspot y el de Shift-OR. Porque como nosotros sabemos, en computación siempre hay ventajas y desventajas de uno y otro. Las ventajas de Shift-OR es que hace búsqueda en paralelo, pero igual va saltando uno por vez, ¿verdad? El shift se va haciendo solo un corrimiento. La ventaja del Boyer-Moore-Hotspot es que podemos hacer saltos de más de un carácter, pero la desventaja es que no está haciendo búsqueda en paralelo, sino es búsqueda secuencial. Entonces, ¿cómo hacer para traer esas cualidades, esas ventajas de ambos algoritmos y tratar de encontrar un algoritmo que cumplan esas, a ver si se puede obtener? Entonces, esto fue parte de su investigación y del proyecto que él realizó. Entonces, él hizo un algoritmo en donde hizo capacidad de salto que tiene la familia de Boyer-Moore y utilizó la búsqueda paralela y el análisis sin repetición de lo que es la familia de corrimiento. Y entonces, él dice que las ventajas de su propuesta fue que hizo una aparente disminución en la cantidad de comparaciones, que eso lo consiguió gracias a la familia Boyer-Moore, y que aumentó, en la cantidad de comparaciones, y aumentó los saltos y mejora en su posición. La desventaja que él vio, y se las iba a preguntar, pero ya lo estoy diciendo, es que requiere hacer todo el preprocesamiento de ambos mundos, de los algoritmos de corrimiento y de los algoritmos de Boyer-Moore. Entonces necesita espacio y tiempo para realizar ambos algoritmos. Entonces, se los voy a mostrar. Él hizo la animación aquí vamos a ver. Entonces, perdón. Yo no controlo esto, qué bien. Espérate, yo lo podía controlar. Ok, ahí. No le voy a dar play porque si no. Entonces, él hace el procesamiento que hace Boyer-Moore, lo del salto, ¿verdad? El mal carácter, aquí está. Y el del Shift-OR, que es encontrar esta máquina de estados. Entonces, ahora no lo puedo. Y si le hago clic, no, tampoco. Ok. Entonces, vean que también utiliza lo que hace Boyer-Moore de comparar el último carácter. Aquí igual, no hay coincidencia, pero aquí quien se está portando mal es el texto. ¿Cómo hago yo para alinear el texto con lo que yo sé que tengo en mi patrón? Pues tengo que saltar uno para poderlo realizar. Entonces, siguiente paso. Dice que control más. Vamos a ver si me sirve. No, ok, vamos a ver. Vamos a ver, control. Ok, sí me funciona. Entonces vean que hice un salto. Ahora, ¿para qué? Para alinear esto. Ahora voy a hacer la comparación. Otra vez tengo una coincidencia. Qué bien, tengo coincidencia. Entonces ahora me voy como tengo la coincidencia, comparando el último carácter de mi patrón con el que esté alineado con el texto, entonces yo voy a partir de aquí a hacer mi máquina de estados. Entonces, empezamos con un estado inicial que era de unos, les hacemos el corrimiento y buscamos aquí en este caso la letra de la C, el estado de C. Vengo y lo pongo acá. ¿Ok? Y hago el OR y me dio unos. Ok, perfecto. Entonces eso significa que no hay coincidencia. Vamos a ver. Entonces, hago el salto.
Acá el salto es la C, vamos a ir con lo de la G, ¿recuerdan? Acá como ya vamos a una segunda comparación en donde no se da, el culpable es el patrón, entonces la letra correspondiente era la G, entonces hago 2 saltos. Eso es con el fin de esto, de alinear, por eso es que hago 2 saltos, porque yo sé que esa letra del texto me va a coincidir con esta del patrón. Entonces vuelvo a comparar el último carácter de mi patrón con el carácter que esté alineado del texto. Aquí hay coincidencia, por lo tanto me voy con la máquina de estados. El estado anterior que tenía era este de puros unos. Hago el corrimiento y busco la máquina de estados para T, que es puros unos, y entonces el OR me da unos. Ok, eso significa que no hay coincidencia. Entonces igual, ¿quién es el culpable? Como ya estamos con más de un segundo carácter comparando, es el patrón, y el G es igual 2 saltos. Estamos alineando. Ahí está la alineación. Entonces volvemos a hacer la comparación del último carácter con respecto al que esté alineado en el texto. Ah, hay coincidencia. Entonces vamos al primero con máquina de estados. Hacemos el corrimiento, hacemos la G. Oh, perfecto, hay coincidencia. Entonces podemos seguir con la máquina de estados. Otro corrimiento, hacemos la máquina de C, la máquina de estados de C. Y nos da, oh, qué bien, nos volvió a dar coincidencia porque ese 0 nos está indicando eso. Y así vamos con cada uno de estos y vamos a encontrar, oh, bien, el 0 pasó por todo. Por lo tanto, tenemos una coincidencia total. Como hay coincidencia total, entonces vamos a tener que saltar 2, porque la última letra de analizar fue la G. Entonces esa me dice que vamos a saltar 2. Ah, perdón, esta es una variante de él. Él dice, ok, sigo con la T y la T se porta mal. La T no está en mi patrón. Entonces, para yo tener una alineación, tengo que saltar 8. Entonces, hago el salto. Ya ni la T estoy analizando. Ahora, analizo el último carácter de mi patrón con el que esté alineado en el texto. No hay coincidencia. Aquí el culpable es el texto. Entonces, voy a tratar de lo que sé del texto, alinearlo con lo que sé de mi patrón, que es 1. Ya tengo alineadas las A y entonces ahora voy a comparar hacer la comparación cuando ya alineo este patrón con mi texto y tenemos C y G. Aquí el culpable es el texto, ¿verdad? Y para yo tener alineado mi patrón con mi texto tengo que hacer un salto de 6, pero esto ya no lo puedo lograr y por lo tanto el algoritmo termina. Entonces, esta fue la variante que propuso este compañero mío. Entonces, como conclusiones, el tiempo de ejecución para encontrar el match exacto entre el patrón y el texto puede mejorarse si se utiliza un algoritmo bien eficiente. Considerando la cantidad de texto que se maneje, el algoritmo que elegimos debe ser importante en velocidad y de calidad que nos ofrezca. Como les dije, en colecciones muy grandes, el algoritmo que recomiendan más es el Boyer-Moore-Hosford. Es el que alcanza mejores resultados en una secuencia del texto. Y él realiza búsqueda por lo menos 2 veces más rápidamente que los otros algoritmos de lo que se ha realizado. Y este fue un artículo que encontramos en donde se hicieron varias búsquedas de texto, ¿verdad? En inglés. Y no solo comparando el Boyer-Moore-Hosford con el de fuerza bruta, que es el naive que está acá, con el Chifford, sino otras familias como la Genus Morris Pratt y el Boyer-Moore original. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que la cantidad de tiempo que se reduce en encontrar las ocurrencias, de acuerdo a entre más grande sea el patrón, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver la reducción. Mire cómo el Hosford tiene menor cantidad de tiempo de encontrar ocurrencias que el Boyer-Moore con esos cambios que hizo Hosford, que propuso. El Chifford se mantiene como muy constante, no le importa mucho el tamaño del texto. Es muy constante en su tiempo, igual que el Genus Morris Pratt, que si quieren, y el Naive, que realmente es el que más tiempo va a durar y también se mantiene mucho en forma constante. Entonces, bueno,
Aparte de todas estas referencias que están acá, el agradecimiento pues a Mauricio Vilate Quirós, que fue mi compañero del curso y propuso esta variante para proponerla tanto en su investigación como en su proyecto. Y según sus resultados, andaban muy parecidos a lo que es el Boyer-Moore Hotspot. Entonces, lo único malo que él vio fue esa desventaja que dijo que todo el procesamiento que se debe de hacer, entonces el tiempo que eso requiere y los recursos.